Los hijos no se preocupaban por la salud del padre anciano, solo pensaban en la herencia que recibirían cuando él falleciera. Pero, cuando el abogado empezó a leer el testamento del anciano, ellos no podían creer lo que estaban escuchando. Mateo regaba las plantas con atención cuando Lucía se acercó, los documentos de la abogacía en manos, evidenciando la seriedad de su propósito. Ella lanzó una mirada preocupada hacia su padre antes de empezar, su voz firme, aunque cargada de una tensión casi palpable. Papá, tenemos que hablar sobre el futuro, sobre el testamento. No podemos fingir que no es una preocupación. Las cosas cambian, la vida es impredecible y sería irresponsable de nuestra parte no estar preparados. Sé que siempre nos enseñaste sobre la importancia de los valores, de ser personas buenas y generosas, pero también necesitamos pensar en la seguridad de la familia. No es solo sobre dinero. Es sobre asegurar que todos estén cuidados. Mateo escuchó, dejando la manguera a un lado, absorbiendo las palabras de Lucía antes de responder. Su voz era calmada, pero firme, reflejando años de convicción moldeada por experiencias de vida. Lucía, hija mía, entiendo tus preocupaciones y no las subestimo, pero permíteme decir que hay más en la vida que solo asegurar la seguridad financiera. Lo que construimos, el amor que compartimos, las vidas que tocamos, eso es lo que verdaderamente importa. He vivido lo suficiente para aprender que la riqueza más valiosa que podemos dejar atrás no se cuantifica en bienes materiales. El verdadero legado es cómo vivimos nuestras vidas, cómo tratamos a los demás. Y eso, hija mía, es lo que espero que nuestra familia valore por encima de todo. Lucía, aunque frustrada, no podía ignorar la sinceridad en las palabras de su padre. Ella suspiró, un gesto de rendición por ahora, pero su mente aún giraba en torno a preocupaciones prácticas. Entiendo, papá, realmente entiendo y admiro eso en ti, siempre lo he admirado. Pero, aún así, no puedo dejar de preocuparme. El mundo allá afuera no es tan comprensivo y tenemos que estar listos para cualquier cosa. Espero que podamos encontrar un término medio donde tus valores y la seguridad financiera de la familia puedan coexistir. Mateo asintió, reconociendo la validez de las preocupaciones de Lucía, pero su fe en los principios que lo guiaron durante toda su vida permaneció inquebrantable. Encontraremos ese término medio, Lucía, juntos como una familia, porque al final, eso es lo que somos y nada es más importante que eso. Pero, nunca olvides que el amor y la bondad son las verdaderas riquezas que tenemos para ofrecer al mundo, y eso es lo que nos define. En la sala de estar, la luz suave iluminaba los rostros preocupados de la familia Mendoza. Martín, con una mirada determinada, fue el primero en romper el silencio. Necesitamos hablar sobre los objetos de herencia, Mateo. No solo el dinero, sino las antigüedades, las joyas de la familia. Son piezas que llevan historia, valor sentimental y financiero. ¿Cómo vamos a dividir eso? No podemos simplemente ignorar la cuestión. Mateo, sentado calmadamente, miró a Martín antes de responder. Entiendo tu preocupación, Martín. Cada objeto que nuestra familia posee de hecho lleva una parte de nuestra historia. Pero, déjame decirte, el verdadero valor de estas piezas no está en lo que pueden valer financieramente, sino en las historias que representan, en los recuerdos que evocan. Cuando llegue el momento, quiero que cada pieza vaya a quien más apreciará su valor sentimental, no solo su precio. Lucía, con una expresión pensativa, cuestionó. Pero, papá, ¿cómo vamos a asegurar que estos objetos sean distribuidos de manera justa? No queremos que desacuerdos sobre estas cosas nos separen. Su preocupación era genuina, reflejando el deseo de mantener la armonía familiar. Mateo asintió, comprendiendo la validez de sus palabras. Eso es algo que debemos decidir juntos, como una familia.
Hablar abiertamente sobre nuestros deseos y expectativas es la única manera de asegurar que todos queden satisfechos y que el valor de estos objetos sea honrado. En ese momento, Diego, que observaba la discusión a distancia, se acercó. «Sabes, abuelo, siempre admiré aquel reloj antiguo que guardas como si fuera un tesoro. Siempre me pregunté por qué». Su curiosidad era palpable, mezclada con un respeto genuino por su abuelo. Mateo sonrió a su nieto, una sonrisa que iluminó su rostro cansado. «Ah, Diego, ese reloj es más que un objeto para mí. Es un recordatorio de tu madre. A pesar de que partió el día de tu nacimiento por complicaciones en el parto, estaba contando los minutos para verte llegar al mundo». En una mañana tranquila, Mateo Mendoza estaba en el patio, cuidando de su jardín, un espacio que había transformado en un pequeño santuario a lo largo de los años. Diego, el único de la familia que ocasionalmente mostraba interés por los pasatiempos de su abuelo, se unió a él, tratando de aprender los nombres de las diferentes plantas. «¿Ves, estas rosas, Diego, necesitan cuidado y atención, igual que las relaciones humanas? Cultivar un jardín es como cultivar amistades, ambos requieren paciencia, amor y la capacidad de lidiar con los espinos», explicaba Mateo mientras podaba cuidadosamente las rosas. Su voz era calma, pero cargada de sabiduría, y por un momento, Diego parecía genuinamente tocado por las palabras de su abuelo. Mientras tanto, dentro de la casa, la conversación era muy diferente. Lucía y Martín estaban sentados en la mesa de la cocina, discutiendo sobre el testamento de Mateo con un fervor codicioso. «Necesitamos asegurar nuestra parte antes de que sea demasiado tarde. ¿Quién sabe qué puede decidir hacer el viejo con todo lo que tiene?», decía Lucía, claramente más preocupada por la herencia que por el valor sentimental de las palabras de su padre. Martín estaba de acuerdo, añadiendo: «Habla sobre valores y generosidad, pero al final del día, eso no va a pagar las cuentas. Tenemos que ser prácticos. Voy a hablar con él sobre esto nuevamente esta noche». De vuelta en el jardín, Mateo compartía con Diego la historia de un antiguo olivo que crecía en la esquina. «Este árbol fue plantado por tu bisabuelo cuando era apenas un niño. Ha sobrevivido a muchas tormentas, al igual que nuestra familia. Pero, mira cómo sigue fuerte, ofreciendo sombra y frutos. Es un recordatorio de que no importa las dificultades, podemos perseverar y florecer», explicaba Mateo. Diego escuchaba atentamente, un destello de admiración en sus ojos. Por un momento, la codicia que parecía dominar a la familia Mendoza daba paso a una conexión genuina y profunda entre abuelo y nieto. Mateo, notando el interés de Diego, sonrió levemente. «¿Ves, mi chico, hay más riqueza en este jardín, en su crecimiento y en su belleza, que en cualquier cuenta bancaria? Espero que un día entiendas eso y valores las verdaderas riquezas de la vida». En la penumbra de su oficina, Mateo hojeaba un álbum de fotografías, cada página una ventana al pasado. Deteniéndose en una foto que capturaba un raro momento de unión familiar, murmuró para sí mismo: «Ah, cómo han cambiado las cosas. En aquel tiempo, la riqueza de la familia estaba en las sonrisas compartidas, no en las cifras de una cuenta bancaria». La melancolía en su voz llenaba la habitación silenciosa, una confesión solitaria de nostalgia. En el pasillo, Lucía articulaba su plan para Martín, voz baja pero firme. «Si podemos convencer a papá de que invertir en ese proyecto inmobiliario es una buena idea, podemos asegurar nuestro futuro y aún mantener el control sobre la mayor parte de la herencia». Martín, apoyado en la pared, cruzó los brazos, respondiendo con una sonrisa astuta. «¿Y cómo pretendes hacer eso? ¿Sabes cómo es él con valores y legados?». Diego, pasando por el pasillo, interrumpió: «No creo que manipular a mi abuelo sea la mejor idea. Siempre se entera, y eso solo lo alejará más de nosotros.
Su intervención era cautelosa, un intento de inyectar razón en una conversación dominada por la codicia. Mateo, aún en su oficina, se levantó y caminó hasta la ventana, mirando hacia el jardín afuera. Quizás no he sido lo suficientemente claro sobre lo que realmente valoro. Quizás sea hora de tener otra conversación con ellos, un último intento de hacer que entiendan. Hablaba solo, pero había determinación en su voz, un deseo de reconectar y redirigir a su familia. Lucía, ignorando la empatía de Diego, insistió. Mira, Diego, sé que la partida temprana de tu madre, que por cierto ni siquiera se interesó en conocernos a mí y a Martín, te ha hecho falta en tu crianza. A veces necesitamos ser prácticos. El mundo no es ese lugar ideal que tu abuelo imagina. Vamos a asegurar nuestro futuro con o sin su aprobación. Su determinación era clara, marcada por la convicción de que estaban haciendo lo necesario. Martín, pensando en las palabras de Diego, se encogió de hombros y dijo: quizás haya un término medio. Podemos presentarle esto a papá como una oportunidad de dejar un legado de alguna manera que apele a sus valores. Su sugerencia era estratégica, buscando una manera de alinear los deseos de la familia con los ideales de Mateo. A medida que el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo, la familia Mendoza se reunía en la sala de estar, una atmósfera de expectativa flotando en el aire. Mateo, sentado en la cabecera de la mesa, observaba a sus familiares acomodarse, cada uno trayendo consigo una aura de urgencia casi palpable. Lucía, la más directa, inició la reunión. Papá, hemos estado pensando sobre el futuro de la familia y, bueno, creemos que es hora de ser más asertivos en nuestras inversiones. Hay oportunidades que no podemos ignorar, especialmente en bienes raíces. Es una chance de multiplicar lo que tú has construido. Mateo, con un ceño de descontento marcando su frente, respondió. ¿Multiplicar para qué, Lucía? ¿Para qué tengan más dinero para disputar? Yo construí lo que tenemos con esfuerzo y por años, no para verlo transformado en mera especulación. Martín intervino, intentando suavizar el tono. No es solo especulación, papá. Es sobre seguridad, sobre garantizar el futuro de los Mendoza. No podemos simplemente acomodarnos en lo que tenemos. Lucía, menos confrontativa, continuó su perspectiva. Todos queremos lo mejor para la familia, papá. Solo pensamos que debemos considerar todas nuestras opciones. No queremos que todo por lo que luchaste sea en vano. Mateo, claramente frustrado, elevó la voz. ¿Y desde cuándo lo mejor para la familia se convirtió en sinónimo de acumular riquezas? ¿Qué pasó con los valores que intenté enseñarles, con la importancia de mantener a la familia unida, no por lo que tenemos, sino por lo que somos? Diego, que había permanecido en silencio, habló, intentando mediar. Creo que todos tienen puntos válidos aquí. No podemos ignorar la economía actual, abuelo, pero también entiendo lo que quieres decir sobre valores y unión familiar. Dándose cuenta del aumento de la tensión, Mateo intentó una última vez. Escuchen, sé que están preocupados por el futuro, pero hay maneras de garantizar la seguridad sin comprometer nuestros valores. No es solo sobre cuánto tenemos, sino cómo vivimos con lo que tenemos. Su voz, aunque firme, llevaba un peso de disgusto consciente de la brecha que se formaba entre él y su familia. La tensión en la sala de estar se intensificaba a medida que la conversación se desviaba cada vez más de los valores que Mateo tanto apreciaba hacia una discusión acalorada sobre la herencia y el futuro material de la familia Mendoza. Lucía, con una nota de impaciencia en su voz, presionaba a su padre. Papá, necesitas ser realista. El mundo no funciona en base al amor y la generosidad. Si no somos astutos y agresivos, seremos devorados. Haciendo eco de la frustración de Lucía, Martín fue aún más directo. Estamos hablando del futuro de nuestra familia, papá.
No es momento de idealismos. Necesitamos actuar y actuar rápido, antes de que sea demasiado tarde. No podemos quedarnos parados mientras el mundo a nuestro alrededor cambia. Lucía, aunque menos agresiva, no dejaba de expresar su acuerdo. Papá, solo queremos lo mejor para todos. No podemos simplemente ignorar las oportunidades que están frente a nosotros. Sería irresponsable. Mateo, intentando mantener la calma ante las demandas cada vez más materialistas de su familia, sintió un pinchazo de tristeza. ¿Realmente creen que acumular más riqueza nos traerá felicidad? ¿Qué legado estamos dejando si enseñamos que el valor de una persona está en su cuenta bancaria? Fue en ese momento que el estrés acumulado comenzó a afectar físicamente a Mateo. Inicialmente intentando disimular el malestar, su respiración se volvió entrecortada y se agarró el pecho, el dolor evidente en su rostro. Yo, necesito un momento, logró decir, la voz débil, mientras intentaba levantarse con dificultad. Inmediatamente, la discusión sobre dinero y herencia fue olvidada. Papá, ¿qué sientes? Háblame, exclamó Lucía, levantándose para apoyarlo. Diego, dándose cuenta de la gravedad de la situación, actuó rápidamente, ayudando a Mateo a levantarse. Vamos a llevarlo al hospital ahora. Esto parece ser un caso que requiere atención médica de emergencia, insistió, mientras Martín, superando el shock inicial, tomaba el teléfono para llamar a una ambulancia. La familia, ahora unida por la preocupación por el patriarca, acompañaba a Mateo, dejando atrás la discusión acalorada para llevarlo al hospital y descubrir el problema. En el pasillo del hospital, Martín fue el primero en romper el silencio entre ellos, la preocupación claramente en su mente. Cuando esto termine, necesitamos reunirnos y revisar el testamento de papá. Es mejor estar preparados para lo que venga. Lucía asintió, sin desviar la mirada de su smartphone. De acuerdo. Siempre habló sobre distribuir su riqueza de manera justa. Espero que justa signifique que no vamos a perder tiempo y dinero en disputas legales. El doctor Gutiérrez se acercó a la familia con pasos firmes, su presión seria, preparándolos para noticias importantes. Su familia necesita saber que la condición del señor Mendoza es bastante grave. El asma severa, combinada con el estrés, ha llevado a una situación crítica. Hemos hecho todo lo que está en nuestro alcance, pero ahora es cuestión de esperar y ver cómo responde al tratamiento. Diego, intentando encontrar alguna esperanza en las palabras del doctor, preguntó. Pero hay una chance de que se recupere, ¿cierto? Quiero decir, él es fuerte. El doctor Gutiérrez suspiró, sopesando sus palabras. Es difícil decir en este momento. Su salud es precaria y, dada su edad y condición, debemos estar preparados para todos los escenarios. Lucía, intentando mantener la compostura, preguntó. Doctor Gutiérrez, ¿hay algo más que podamos hacer? ¿Algún tratamiento que no hayamos considerado aún? Su voz temblaba levemente, no de emoción, sino de la preocupación por las implicaciones de lo que estaba por venir. Lamentablemente, hemos hecho todo lo que estaba en nuestro alcance. Ahora es cuestión de esperar. Pero, honestamente, no está siendo nada fácil para él respirar después del ataque de asma, respondió el doctor Gutiérrez, su sinceridad cortante. Martín intervino. ¿Y qué hay del testamento, doctor? Hay procedimientos legales que necesitamos iniciar de inmediato. La pregunta revelaba dónde residía su verdadera preocupación, incluso ante la noticia sombría. El doctor Gutiérrez, un poco sorprendido por la pregunta dirigida, respondió educadamente. Esa es una cuestión para los abogados, señor Mendoza. Mi preocupación es con el bienestar de su padre en este momento. Mientras se dirigían a la habitación de Mateo, un silencio tenso se instaló. Mateo, luchando por cada respiración, parecía distante, perdido en sus pensamientos.
De repente, los monitores comenzaron a emitir un sonido constante, indicando un paro respiratorio. El doctor Gutiérrez y el equipo médico corrieron hacia adentro, iniciando inmediatamente los intentos de reanimación. Después de intensos minutos de esfuerzo, el doctor Gutiérrez se volvió hacia la familia, la expresión sombría. Lamento informarles, pero no pudimos reanimarlo. Su padre ha fallecido. La noticia cayó como una bomba, pero la reacción de la familia fue contenida, casi calculadora. Lucía, después de un momento de reflexión, rompió el silencio. Modificador de emoji con tono medio oscuro de piel, no, perdona por la interrupción. La historia es larga, así que continuaré el proceso, asegurándome de completar todos los cambios necesarios y añadir la puntuación requerida hasta el final del texto. Aquí está la continuación y conclusión de la historia con los nombres cambiados y la puntuación añadida. La noticia cayó como una bomba, pero la reacción de la familia fue contenida, casi calculadora. Lucía, después de un momento de reflexión, rompió el silencio. ¿Qué hacemos ahora? Necesitamos organizar las cosas, el funeral, el testamento. No tenía que irse ahora, su voz era práctica, enfocada en los procedimientos a seguir. Martín asintió. Sí, cuanto más rápido podamos resolver estas cuestiones, mejor. Vamos a necesitar todos los documentos y tenemos que hablar con el abogado sobre el testamento. Se volvieron hacia los detalles, incluso mientras la pérdida aún era reciente, una demostración clara de dónde estaban realmente sus prioridades. La partida de Mateo dejó a la familia Mendoza en un torbellino de planificación y discusiones sobre el futuro, una transición rápida de las preocupaciones por su salud a las implicaciones de su herencia. Al inicio del día siguiente a la partida de Mateo, la casa de los Mendoza estaba sumida en una quietud inusual, puntualizado solo por el sonido amortiguado de conversaciones esporádicas. La familia se reunió en la sala de estar, ahora transformada en un centro de planificación para el funeral de Mateo. Pero, las opiniones sobre cómo proceder divergían significativamente. Lucía tomó la iniciativa hojeando un catálogo de servicios funerarios con una eficiencia distante. Creo que debemos elegir algo digno de papá, pero sin exageraciones. Un funeral modesto pero respetuoso. Él nunca fue de ostentaciones. Martín, por otro lado, tenía una visión diferente. Modesto. Papá puede no haber gustado de ostentaciones, pero esta es una oportunidad para mostrar a todos cuán respetado era. Deberíamos pensar en algo que deje una impresión duradera. La sugerencia de Diego de realizar el funeral en el jardín que Mateo tanto amaba trajo un momento de pausa en la discusión. Un funeral al aire libre sería un verdadero homenaje al abuelo. Pasaba horas en ese jardín y sería un lugar donde todos podríamos sentir su presencia. Lucía, que inicialmente dudosa, comenzó a ver el mérito en la idea. Tal vez tengas razón, Diego. Un funeral al aire libre en el jardín. Eso sería simbólico. Una forma de despedirnos de él en el lugar que más amaba. La idea ganaba terreno en sus pensamientos. Martín, aún enfocado en la imagen pública de la familia, consideró la logística. Está bien, podemos considerar eso, pero necesitamos asegurar que todo esté organizado perfectamente. No queremos que nada salga de control. Vamos a necesitar carpas, sillas y, claro, asegurar que el jardín esté impecable. Diego asintió, agradecido por la apertura de sus tíos a su sugerencia. Yo puedo cuidar del jardín, asegurar que todo esté como al abuelo le gustaría. Será un trabajo duro, pero él merece eso y más. Con la decisión tomada, la familia Mendoza comenzó a actuar. La sala de estar que momentos antes era escenario de disputas sobre el legado material de Mateo ahora se transformaba en un lugar de planificación colaborativa para el funeral. Lucía tomó la delantera, su tono ahora más suave, reflejando un cambio de actitud. Vamos a necesitar flores,
muchas flores. El jardín de papá siempre estuvo lleno de ellas. Debemos decorar el espacio con las especies que más le gustaban, sugirió, mirando hacia Diego, quien asintió en acuerdo. Conozco a un florista excelente que puede ayudarnos con eso, intervino Martín, ya sacando su celular para hacer la llamada. ¿Y qué tal la música? El abuelo tenía sus canciones favoritas. Deberíamos preparar una selección que refleje su gusto, añadió, mirando a los demás en busca de aprobación. Diego, pensativo, sugirió algo más personal. ¿Qué tal si también compartimos historias sobre el abuelo durante la ceremonia? Cada uno de nosotros podría hablar sobre un momento especial que vivió con él. Creo que sería una hermosa forma de homenajearlo. Lucía asintió, visiblemente emocionada con la propuesta. Eso es hermoso, Diego. Voy a preparar algo para decir. Estoy segura de que todos aquí tienen historias maravillosas para compartir sobre su abuelo. Martín, aunque inicialmente enfocado en los aspectos prácticos, también se mostró conmovido. Sí, tengo algunos buenos recuerdos que vale la pena compartir. Hagamos de esto parte de la ceremonia. Mientras revisaban la lista de tareas para el funeral, Lucía miró a los demás, un destello de aprecio compartido cruzando su rostro. Sabes, a pesar de todo, creo que papá estaría feliz de vernos trabajando juntos así. Siempre dijo que la familia era lo más importante, comentó, su voz reflejando una mezcla de nostalgia y determinación. Martín, poniendo su celular a un lado después de confirmar con el florista, estuvo de acuerdo. Al final, tenía razón en esa parte, Lucía. Vamos a asegurarnos de que este funeral sea un reflejo de las cosas que le gustaban. No podemos dejar que su vida caiga en el olvido. Diego, observando los preparativos que comenzaban a tomar forma, agregó. Va a ser hermoso, algo que recordaremos y que de alguna manera nos ayudará a recordar lo que realmente importa. Juntos continuaron la planificación, cada uno aportando ideas que harían del funeral de Mateo un verdadero homenaje al hombre que había sido parte de sus vidas durante tanto tiempo. El día del funeral de Mateo Mendoza, el jardín de la familia estaba transformado. Carpas blancas se habían erigido para proteger a los invitados del sol, sillas alineadas frente a un pequeño podio, y el espacio estaba lleno de las flores favoritas de Mateo, creando un ambiente de serena belleza que ciertamente habría apreciado. Diego estaba de pie al lado del podio, mirando hacia el jardín lleno de amigos, familiares y conocidos que habían venido a rendir sus últimos respetos. Él habría disfrutado ver a todos ustedes aquí, comenzó Diego, su voz firme a pesar de la emoción evidente. Mi abuelo creía en la belleza de las cosas simples de la vida, como este jardín que tanto cuidó. Hoy nos reunimos aquí no solo para despedirnos, sino para celebrar la vida de un hombre extraordinario. Lucía se acercó, sosteniendo un papel tembloroso en sus manos. Mi padre me enseñó muchas cosas, dijo, mirando hacia la multitud. Pero la más importante fue que la verdadera riqueza no se mide por lo que tenemos, sino por el amor que compartimos. Me doy cuenta de eso ahora más que nunca. Martín, quien había ayudado a organizar gran parte del funeral, habló a continuación. Mateo era un hombre de principios, un hombre que vivía según sus convicciones. Y una de esas convicciones era la importancia de la familia. Incluso en nuestros momentos más difíciles, nunca dejó de creer que podríamos ser mejores, que podríamos superar nuestras diferencias. Mientras la ceremonia continuaba, amigos y familiares se turnaban en el podio, compartiendo historias y recuerdos de Mateo. Cada historia pintaba el retrato de un hombre dedicado a su familia, a su jardín y a su comunidad, un hombre cuya generosidad y bondad dejaron marcas indelebles en todos los que lo conocieron. Al final del funeral, mientras los invitados comenzaban a dispersarse, la familia Mendoza permanecía reunida en el jardín que Mateo tanto amó. Creo que logramos hacer algo que el abuelo habría aprobado, dijo Diego, mirando a Lucía y Martín. Hoy,
de alguna manera, siento que él estaba aquí con nosotros. El funeral de Mateo Mendoza fue más que una despedida. Fue un recordatorio de los valores que vivió y enseñó, y ese día, bajo el cielo claro en el jardín que había cultivado con tanto cuidado, la familia Mendoza comenzó a entender el legado que dejó. Un legado de amor, unión y simplicidad. En los días siguientes al funeral de Mateo, la casa de los Mendoza parecía diferente. El evento había dejado una marca perceptible en la familia, inspirando reflexiones y quizás un cambio genuino en sus corazones. En una mañana particularmente serena, Lucía fue encontrada en la cocina preparando el desayuno, algo que raramente hacía. Mientras cortaba frutas, comentó con Diego, que la ayudaba a poner la mesa. «Sabes, Diego, he estado pensando mucho sobre lo que tu abuelo siempre decía sobre la importancia de las pequeñas cosas, del tiempo en familia. Quizás tenía razón». Diego, sorprendido por el cambio de actitud de su tía, sonrió levemente. «Es bueno escuchar eso, tía. Creo que todos comenzamos a ver las cosas de manera diferente. Estoy feliz de que estamos pasando más tiempo juntos como una familia». Martín, entrando en la cocina después de revisar algunos documentos en la oficina, parecía más calmado, más presente. «Ustedes dos tienen razón. He estado tan enfocado en el trabajo y en los negocios que olvidé lo bueno que es simplemente disfrutar de la compañía del otro. El funeral fue un recordatorio de lo que perdimos y de lo que aún tenemos». La conversación fue brevemente interrumpida por el aroma invitador del café recién preparado, un simple recordatorio de las pequeñas alegrías de la vida. Lucía, mirando el reloj, comentó sobre el día que comenzaba. «Creo que vamos a tener un día hermoso hoy. Tal vez podamos hacer algo juntos como una familia. ¿Qué les parece un almuerzo en el jardín? A papá le encantaría la idea». Martín, sorprendido por la sugerencia pero visiblemente complacido, estuvo de acuerdo. «Quizás deberíamos intentar hablar con personas que conocieran bien al abuelo, amigos, colegas. Alguien debe saber algo sobre esta Isabel». La sugerencia de Diego los llevó a una serie de llamadas telefónicas y mensajes, tratando de contactar a cualquier persona que pudiera tener una pista sobre la misteriosa beneficiaria. Sin embargo, cada conversación solo aumentaba el misterio, con todos negando conocer a alguna Isabel Ramírez. Y esto no tiene sentido. ¿Cómo puede alguien que nadie conoce quedarse con la mayor parte de la herencia del padre? Reflexionó en voz alta Lucía, la incertidumbre haciendo temblar su voz. Martín, después de otra búsqueda infructuosa, cerró la laptop con fuerza. Nada. No hay registros públicos, noticias o perfiles sociales que correspondan a una Isabel Ramírez relacionada con el padre. Es como si fuera un fantasma. Esto solo puede ser algún tipo de error. O tal vez un último mensaje del abuelo, algo que quería que descubriéramos, especuló Diego, con la mente llena de posibilidades. La frustración de no encontrar respuestas se convirtió rápidamente en una obsesión por descubrir la verdad detrás de la decisión de Mateo. La familia Mendoza, una vez entrada en la herencia monetaria, ahora se encontraba unida por un propósito diferente: desenmarañar el misterio de Isabel Ramírez y comprender las verdaderas intenciones de Mateo. «Sigamos buscando», declaró Lucía, decidida. «No importa cuánto tiempo lleve, descubriremos quién es Isabel Ramírez y por qué papá hizo esto». Martín, con determinación en sus ojos, se levantó. «No nos rendiremos hasta llegar al fondo de esto. Si el padre eligió a esta Isabel Ramírez por alguna razón, la descubriremos. Mañana, lo primero que haremos será ir a su oficina. Quizás allí encontremos algo que se nos haya pasado por alto o ignorado». A la mañana siguiente, con la determinación renovada, Lucía, Martín y Diego se reunieron en la gran mesa de la cocina, rodeados de montones de papeles y documentos antiguos de Mateo. La misión era clara:
profundizar en la historia de su familia para desenmarañar el misterio de Isabel Ramírez. Lucía, tomando el liderazgo, dijo con firmeza: tenemos que revisar cada documento que el padre guardaba. No haría algo tan drástico sin un motivo profundo. Isabel Ramírez, ese nombre tiene que aparecer en algún lugar. Martín, siempre pragmático, agregó, mientras encendía la computadora de Mateo. Martín, siempre pragmático, agregó, mientras encendía la computadora de Mateo. Voy a buscar en registros en línea de nuevo. Revisar toda la correspondencia. Tiene que haber alguna pista que pasamos por alto. Diego, mirando por encima de un álbum de fotos antiguo, reflexionó en voz alta. ¿Y si la respuesta está en las cosas personales del abuelo? Tal vez haya algo en los objetos que él consideraba más personales. Su sugerencia reorientó la búsqueda, llevándolos a examinar los objetos personales de Mateo con una nueva perspectiva. Horas de búsqueda dieron poco resultado. Hasta que, por casualidad, Diego encontró una carta escondida en el fondo de un cajón. Miren esto. Creo que encontré algo importante para la investigación, exclamó, con la voz temblorosa de anticipación. La carta, dirigida a Mateo por Isabel, era una ventana al pasado, revelando una compleja red de emociones y decisiones. Lucía leyó en voz alta. Mateo, sé que las circunstancias nos han obligado a tomar decisiones difíciles. Espero que algún día podamos reparar lo que se rompió por el bien de Diego. Isabel. Gracias, murmuró, mirando a cada uno de ellos. Gracias por esta oportunidad de hacer las cosas bien. 2 semanas después, la familia estaba nuevamente junta. En una tarde soleada, la familia Mendoza se reunía en el mismo jardín donde el funeral de Mateo desencadenó todo lo que se convirtió en un viaje de aprendizaje y conciliación. El aire estaba lleno de una nueva ligereza, un contraste marcado con la tensión que una vez permeó el hogar. ¿Quién diría que estaríamos aquí después de todo? Lucía comenzó, su sonrisa reflejando la paz que había encontrado. La búsqueda desesperada por la herencia de nuestro padre nos llevó a algo mucho más importante. Martín miró alrededor del jardín, estuvo de acuerdo. Es cierto. A veces valoramos tanto el dinero que lo ponemos por encima de los momentos con nuestros seres queridos y, aún peor, por encima de nuestra familia. Encontrar a Isabel y entender las decisiones de papá me mostró el verdadero significado de ser rico. Diego, sentado al lado de Isabel, añadió. Encontrar a mi madre y su historia con mi abuelo me hizo darme cuenta de que no importan las peleas ni los malentendidos, siempre vamos a seguir siendo parte de un grupo llamado familia. Isabel, radiante de felicidad, miró a cada uno de ellos. Gracias por recibirme de vuelta, por permitirme ser parte de esta familia nuevamente. Mateo tenía razón, el amor y el perdón son las mayores riquezas que podemos tener. Por eso, he decidido que repartiremos la herencia equitativamente entre todos. Somos una familia y de ahora en adelante viviremos como una. El grupo quedó feliz por la decisión de Isabel, pero esta vez no por el dinero, sino por la sensación de compartir algo con alguien a quien amamos. Lucía tomó la iniciativa. Vamos a prometer que, no importa lo que pase, siempre vamos a valorar lo que aprendimos juntos. Que el dinero nunca nos divida de nuevo. Y así, la familia Mendoza miró hacia el futuro, no como individuos en busca de una herencia, sino como una familia unida por el amor, la comprensión y el respeto mutuo, lista para enfrentar lo que sea que la vida les reservará, juntos.